Bienvenidos a todos a este curso de análisis financiero. Mi nombre es Alfonso Pulido Velasco y durante las siguientes sesiones trabajaremos los conceptos esenciales del análisis financiero, teniendo como hilo conductor un caso práctico. En concreto, en esta sesión repasaremos las etapas del análisis financiero, descubriremos la compañía que vamos a utilizar como ejemplo, realizaremos un estudio sectorial, trabajaremos sobre la memoria y el informe de gestión de la misma y profundizaremos en el balance. Para realizar un correcto análisis financiero, en primer lugar tenemos que tener muy claro cuál es el objeto de la compañía, es decir, a qué se dedica. Con este punto como referencia, pasaremos a estudiar cuál es el entorno económico del momento. Desde el punto de vista estructural, por poner un ejemplo, una compañía industrial tendrá desventajas en un entorno geográfico de difícil acceso, donde la mano de obra sea poco cualificada y cara, frente a territorios bien comunicados con personal formado y barato. También tendremos que estudiar cuál es la coyuntura económica. No son comparables cifras de ventas en una época de bonanza que en una época de depresión económica. Tras analizar estos parámetros, debemos estudiar en detalle la memoria y diferentes reports, como pueden ser los informes de gestión y de auditoría, que nos van a dar claves sobre cómo ha sido el periodo económico para la compañía. A continuación, nos centraremos en la estructura patrimonial, entrando de lleno en el balance y en la cuenta de resultados, lo cual nos permitirá tomar el pulso de la empresa, tener sensaciones de la misma. Tras revisar estos estados financieros, nos enfocaremos en cómo la compañía genera efectivo. Obtendremos esta información a través del estado de flujos de efectivo, que nos permitirá conocer cuál es la capacidad de la empresa para devolver deudas, remunerar a accionistas y acometer nuevas inversiones. El cuadro de orígenes y aplicaciones de fondos nos ayudará a entender cómo han sido los movimientos de estos dentro de nuestro balance. Por último, el estado de cambios en el patrimonio neto nos permitirá conocer en qué medida se han dotado reservas para incrementar nuestra financiación o han salido dividendos. También nos permitirá entrar al detalle en la estructura de la propiedad de la compañía. Juguetes de Murcia S.A. o Jumursa es la empresa sobre la que vamos a basar nuestro estudio. Jumursa inicia su andadura en 1999 como fabricante de juguetes. Tiene su origen en un grupo de obreros que perdieron su puesto de trabajo y decidieron establecerse por su cuenta. Hasta el año 2001, la compañía tuvo una evolución satisfactoria, pero con el objetivo de acometer nuevos proyectos y tener mayor financiación se da entrada al capital riesgo. Todo parecía bien, pero sin embargo en 2004, tras fuertes pérdidas, se decide cerrar la fábrica y convertirse en una compañía importadora y distribuidora para el canal minorista. Ya en 2005 la compañía vuelve a cerrar con beneficios. En 2006 los resultados fueron excelentes, alcanzando cifras récord de ventas. En 2007 la compañía siguió su senda de crecimiento, un 6%, y en 2008 obtuvo un extraordinario 25% de ventas por encima del año anterior. Con la información que tenemos de la compañía y con el estudio del entorno, podemos extraer las siguientes conclusiones en un estudio sectorial. En primer lugar, el objeto de la compañía. Jumursa es una compañía importadora de juguetes del sureste asiático, ya no es un fabricante. Recordemos que empezó fabricando, pero que tuvo que cerrar la factoría y dedicarse a la distribución. Importar juguetes del sureste asiático y distribuirlos dentro del mercado español. Este es el objeto de la compañía. A partir de aquí es importante que analicemos el entorno. Estamos situados al sureste de la península ibérica, en España, con una preponderancia del sector servicio. Tenemos una baja productividad y es un territorio perteneciente a la Unión Europea, lo cual le da cierta estabilidad a medio y largo plazo. La coyuntura económica es de crisis internacional, con bajos niveles de consumo y un elevado desempleo. Esto es importante porque puede impulsar nuestras ventas a la baja. En cuanto a los datos del sector, está atomizado, con pequeñas empresas que vienen sufriendo una fuerte competencia del exterior, de los fabricantes de bajo coste del sureste asiático, aunque, sin embargo, también es un territorio donde el sector del juguete ha tenido una larga historia y hay un importante know-how del sector. ¿Cuál es la estrategia de la compañía a medio plazo? Pues su estrategia pasa por la consolidación dentro del canal minorista y un crecimiento basado en volumen, es decir, en cuota de mercado. El análisis financiero nos permitirá considerar si la estructura de la compañía permitirá el desarrollo de esta estrategia. Observando la memoria y el informe de gestión para 2008, los cambios más significativos se recogen en los siguientes puntos. El inventario sigue el método FIFO,
en el cual se refleja un encarecimiento del producto. Esto es debido a que el principal componente de nuestra mercadería, que es el plástico, tiene una relación directa con el precio del petróleo, lo cual implica que si esperamos un descenso en los precios del crudo, es probable que notemos un descenso en el coste de nuestro producto. La amortización se lleva a cabo a través de métodos regresivos y en cuanto al inmovilizado, han existido fuertes inversiones en el periodo de 2 millones de euros. En cuanto a la financiación, se devolvió toda la deuda existente a corto plazo para 2007 y se ha solicitado un nuevo préstamo para este ejercicio de 1 millón de euros. En este periodo se decidió dotar a los accionistas de un dividendo de medio millón de euros y como hecho relevante, en 2008 se produce un elevado incremento en las ventas y unos descensos serios en los plazos de pago, cobro y rotación del inventario. La estrategia a seguir es una línea continuista con la importación de mercancías de China y la apuesta por el canal minorista. Otro hecho significativo es que la plantilla ha pasado de 35 empleados en 2007 a 40 en 2008, un importante crecimiento del 14%. Continuando con nuestro análisis financiero, llegamos al balance. Es importante que presentemos la cuenta en un formato vertical, es decir, el activo arriba, debajo el patrimonio neto y el pasivo, con el objetivo de poder añadir columnas a su derecha que nos faciliten nuestro análisis. En primer lugar, incluiremos columnas con los datos de ejercicios anteriores a la derecha del periodo que estemos analizando. Es importante que incluyan dos columnas más, una con la variación entre periodos, es decir, los incrementos o decrementos entre las diferentes partidas, y otra columna con el porcentaje de cada una de estos capítulos respecto al total, es decir, cuál es el porcentaje de tesorería con respecto al total del activo o cuál es el porcentaje de reservas respecto al total del patrimonio neto o respecto al total de nuestro patrimonio neto y pasivo. Esto es muy importante porque nos va a facilitar en gran medida el análisis posterior. Si disponemos de la información debemos incluir referencias del sector. Estas referencias están disponibles en diferentes empresas que se dedican a reunir estos datos, a analizar y establecer medias estadísticas. Y si disponemos de ello o tenemos acceso, también es bueno que incluyamos datos de una compañía similar, de similar tamaño, que también nos permita evaluar cómo lo estamos haciendo. Nos va a dar una referencia de si nuestra compañía es más rentable que el sector, o si tiene unos costos más elevados, o si está obteniendo mayores beneficios, etc. Que al fin y al cabo nos va a dar una piedra de toque de cómo se está comportando la compañía dentro del ejercicio económico. Tras la inclusión de estas columnas nos debe quedar una tabla con el siguiente aspecto. Es decir, vamos a tener un ejercicio de referencia al principio, a la izquierda, y los diferentes periodos a continuación, intercalados con columnas de porcentaje, de variación, de partidas e índices de evolución. A la derecha del todo encontraremos datos de una empresa similar y datos del sector, que nos servirán de referencia a la hora de realizar cualquier estimación. Así, el análisis horizontal de esta tabla nos va a permitir comparar datos entre diferentes periodos de una forma sencilla, incluso datos de la competencia. Es decir, tengo una referencia de cómo se está comportando el sector y cómo se está comportando una compañía similar. Y también dispongo, por supuesto, la referencia frente a periodos anteriores. En esta línea, esta estructura de tabla también nos facilita el análisis vertical, pues permite comparar fácilmente el peso de cada una de estas partidas respecto a grupos mayores. Por ejemplo, vemos de una forma sencilla que la tesorería supone un 26,6% frente al total del activo o que la partida de proveedores un 15% respecto al total del patrimonio neto y del pasivo. Una vez realizado un análisis vertical y horizontal de nuestro balance, otra herramienta útil de cara a comprobar la situación financiera de la compañía es la utilización de ratios. Utilizados adecuadamente, un ratio nos facilita el pulso de la empresa. No obstante, debemos seleccionarlos en función del objetivo perseguido en el análisis y evaluarlos en base al tipo de compañía que estamos observando y su entorno. Si nosotros no hemos realizado un cálculo o tenemos cualquier duda sobre los mismos, debemos preguntarlo. No siempre se usan las mismas categorías para calcular un ratio, esto es importante. Una de las ventajas de los ratios consiste en que al poner en relación diferentes magnitudes nos facilita en gran medida las palancas a pulsar para solucionar un problema. Un ejemplo obvio.
Si la relación entre el activo corriente y el activo fijo está por debajo de 1,5 y queremos aumentarlo, o incrementamos el activo corriente o disminuimos el activo fijo. Esto es evidente. Para el análisis a corto plazo de Humursa, he seleccionado un paquete de ratios que nos va a permitir descubrir su situación financiera y las medidas correctoras que podemos adoptar para solucionar determinados problemas. Fundamental, tener claro el importe del fondo de maniobra y el fondo de maniobra ponerlo en relación a las necesidades operativas de fondo. Si el fondo de maniobra no cubre las necesidades operativas de fondos, vamos a tener que acudir al crédito a corto plazo para cubrir ese gap. También es importante que evaluemos cómo está la tesorería de la compañía. Observando un ratio de liquidez, por ejemplo, el que mide la proporción entre el activo circulante y el activo y el pasivo circulante, o acudiendo a la prueba del ácido, que no es otra cosa que la comparación de las partidas de tesorería con el activo corriente. En este caso, una prueba del ácido adecuada suele estar en torno al 1,5. ¿Que la compañía esté situada en el 2? Nos indica que es posible que estemos infrautilizando nuestros recursos del disponible. Debemos evaluar también los plazos de cobro y pago, ya que normalmente la compañía se financiará a corto plazo con sus proveedores. En el caso de Humursa, vemos que ha habido un decrecimiento importante en los plazos de cobro y también una disminución en los plazos de pago. Pero aún así podemos observar que el plazo de pago sigue siendo mayor que el plazo de cobro. No debemos dejar de lado en este estudio tampoco la evolución de los días de stock. Esto nos va a dar una referencia de cuántos días está un juguete en nuestro almacén. Y vemos que, mientras en 2006 la cifra estaba cercana a los 2 años, en 2007 disminuyó notablemente y en 2008 estamos en unos plazos muy inferiores al ejercicio económico. También podemos utilizar los ratios para evaluar la situación financiera de la compañía a largo plazo. En este caso, y para la muestra que hemos elegido, quizá el más significativo pueda ser el ratio de rotación del activo, que nos da una medida del incremento de ventas en proporción al activo. Y como podemos ver, con respecto a 2006, 2007 y 2008, este último ejercicio ha supuesto un incremento de las ventas más que proporcional al incremento del mismo. Otro ratio relevante es el ratio de endeudamiento, en el cual podemos observar una disminución en la relación a periodos precedentes, lo cual nos da una medida de que la compañía se está apalancando en menor medida que ejercicios precedentes. Esto es decir, está obteniendo financiación ajena en menor medida o menor proporción que en ejercicios precedentes. Hasta aquí la primera sesión. Durante las próximas continuaremos con el análisis financiero de la compañía, tratando capítulos fundamentales como la cuenta de resultados o el estado de flujos de efectivo. Gracias por vuestra atención e interés. Recibid un cordial saludo. Alfonso Pulido Velasco.